de Van der Waals se aplica para los gases reales, que es esta ecuación de acá. Va a haber un factor de corrección debido a la presión y otro debido al volumen. Fíjense que es como si fuera la misma ecuación del gas ideal. Lo voy a hacer como si fuera la ecuación del gas ideal. Esto es como si fuera presión y esto es solamente volumen. Esa es la ecuación del gas ideal. ¿Estamos correctos en eso? Sí. Sí, ¿no? Entonces, este valor de acá que yo tengo de A es mi valor de corrección que va a tener debido a la presión. Y este valor de B es el factor de corrección debido al volumen. N es el número de moles que ya conocemos. Y B es el volumen. Ahora sí. Esta es la ecuación de Van der Waals que se deduce de un video que yo también ya lo proyecté. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar en ejercicio. ¿Cómo aplicar esta fórmula y cómo hacer este tipo de ejercicio? Me dice en este ejercicio acá, para un argón, las constantes de Van der Waals son 1,35 atm por litros al cuadrado sobre mol al cuadrado y B es igual a 0,0322 litros sobre mol. Elaborar una gráfica de presión versus volumen a la temperatura de 87 grados Kelvin y a la temperatura de 151 grados Kelvin y 298 grados Kelvin. Para 2 moles de argón, el intervalo de volumen es de 0,07 y de 0,02 litros. Usar la ecuación de Van der Waals. ¿Cuál es la ecuación de Van der Waals? La que tenemos acá. Ahora, ¿qué me está dando? Me está dando el valor de A y me está dando el valor de B. Aquí lo vamos a cambiar. Ya, me da el valor de A y el valor de B. Perfecto. Ya tengo este valor de acá y también este de acá. Lo voy a redondear. Me da esto y me da esto. Ahora, lo siguiente. Me da A y B y me da la cantidad de 2 moles. Me da el número de moles que va a ser 2. Aquí están mis datos. Ahí está. Ahora, ya tengo el número de moles, ya tengo A y ya tengo B. Y me da para ciertas condiciones. Me dice para el intervalo de volumen de 0,07 y de 0,2 litros. Entre 0,7 a 0,2 litros. Y me da también intervalos de temperaturas. Entonces, ¿qué debo aplicar? Primero, de esta ecuación que yo tengo acá, voy a despejar la presión. Esto que está aquí multiplicando va a pasar a dividir. ¿Cómo quedaría entonces eso? Esto de acá, que está multiplicando, al otro término va a pasar a dividir. Y me quedaría de la siguiente manera. Que el número de moles por el R universal por la temperatura sobre el volumen absoluto menos el número de moles
por el factor de corrección debido al volumen. Ahí está. Ahora, esto que está aquí, sumando, va a pasar al otro lado a restar y me queda esta ecuación, que esta para mí va a ser la presión real. Aquí ya tengo mi presión, este término que habíamos pasado, y esto que estaba restando, esto que estaba sumando pasa a restar. Y tengo esta nueva ecuación. Ahora, ¿tengo el número de moles? Sí. ¿Tengo el R universal? Sí. ¿De dónde lo saco ese R universal? De la tabla. Si no, igual lo puedo sacar de este término. Ahora voy a compartir pantalla. Voy a minimizar esto un ratito. Bien. Ya. Ahí tenemos la tabla. Y esto es lo que van a ver, ¿no? La parte de la conversión. Ahí está. Y voy a buscar los valores de la constante universal del gas. Ahí está. ¿Y en qué unidades voy a buscar? En litros sobre por atm sobre mol. Como está aquí en kilomol, para que sea mol lo voy a multiplicar por 1000, o lo voy a dividir entre 1000 litros. Y si lo divido entre 1000, me va a dar este valor que yo tengo acá, 0,082 litros por atm sobre mol grados Kelvin. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? Sí. Bien. Por la temperatura, que sería la variable, porque aquí tengo para 3 rangos de temperatura, para 87, para 151 y 298. Entonces va a ser variable. Sobre el volumen, que también va a ser variable porque me hice de 0,7 a 0,2. Menos el número de moles, 2 moles, por el valor de B. ¿Cuánto vale B? 0,0322 litros sobre mol. Menos el valor de A, que vale 1,35 atm por litros al cuadrado sobre mol al cuadrado. Por el número de moles al cuadrado, que sería 2 moles elevado al cuadrado. Sobre el volumen al cuadrado. Ahora, fíjense, mol al cuadrado con mol al cuadrado se van, mol con mol se van, mol con mol se van. ¿Y qué me queda entonces? Me queda esta multiplicación de 2 por 0,082, le va a salir 1,164. Y me va a quedar litros por atm por la temperatura sobre grados Kelvin. Me dicen si le sale esa parte de arriba. 2 por 0,082. Sí. Sobre el volumen y la multiplicación de 2 por 0,0322 me va a dar 0,0644 y me va a quedar solamente litros. Me dicen si le sale eso. Sí, sale eso. Sí, sale eso. Sí, sale eso. Perfecto. Menos 1,35 por 4, en este caso, porque 2 al cuadrado me va a ser 4, por 1,35 me va a dar 5,4. Me dicen si le sale ese valor. Sí, sale eso. Entonces me Sale queda eso. atm por litros al cuadrado sobre el volumen al cuadrado. Fíjense que el volumen
va a estar en litros, litros al cuadrado con litros al cuadrado se van a ir. La temperatura va a estar en Kelvin, con grados Kelvin se van a ir. Este volumen va a estar en litro, como esto está en litro, se pueden sumar o restar y se puede simplificar. Lo que me va a dar la presión final en ATM. ¿Qué es lo que voy a hacer? Temperatura y volumen son variables. Tengo dos variables independientes y tengo una variable dependiente que sería la presión. ¿Qué debo hacer entonces? Cuando veo esos términos, lo que debo hacer es una integración. ¿Qué es lo que voy a aplicar? Mi volumen inicial es de 0,1 litros, que lo tengo aquí establecido, de 0,07 a 0,2 litros. Ese es el rango que me está dando. Ahora, ¿qué es lo que voy a aplicar acá? Como lo tengo aquí ya expresado en términos genéricos, lo que voy a hacer es reemplazar para el volumen de 0,1 litros el valor. Reemplazo solamente para el primero. Y para la temperatura 1, mi temperatura 1 me dice que es 87 grados Kelvin. Entonces, eso es lo que voy a aplicar para el primero. Temperatura 1, 87 grados Kelvin, el volumen de 0,1 litro. Y voy a tener una presión de menos 139,21 atm. Me dicen si le sale ese valor. Sí, sale eso. Si me pidiera llevar a pascales, solamente lo tengo que aplicar regla de 3 simple, que ya la tienen también. Aquí mismo, lo que van a llevar es que un ATM equivale a 101,325 kilopascales, que sería igual a 101.325 pascales. Entonces lo multiplico, ya tengo eso en ATMs o en pascales. Ahí está. Aquí está en pascales y aquí está en megapascales. Ahora, ¿qué hago para sacar los intervalos? ¿Qué debería hacer en ese caso? ¿Qué harían? Me dice que los intervalos de volumen sean de 0,7 a 0,2 litros. No. Cuando me dan un intervalo me está dando un rango. Aquí van a tener que encontrar. Primero para 87, con este intervalo de volumen. Luego para 151 con este intervalo de volumen. Y luego para 298 con este intervalo de volumen. ¿Qué aplican entonces para cuando ya tienen un valor de dato y una variable? Por ejemplo, voy a agarrar este de acá. Para el primero sería esto. Para mi presión 1, lo que voy a determinar es a la temperatura 1, que valdría los 87 grados Kelvin. Ahí. ¿Cuál sería la variable ahí? ¿Cuántas variables tengo ahí? ¿Cuántas variables tengo? No. Dos. ¿Cuáles serían las variables? Ya. ¿Y el otro?
¿Cuál sería el otro? Es cálculo 1, fíjense. Mi variable dependiente, mi variable independiente. ¿De qué va a depender la presión? De lo que valga el volumen. El volumen. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer acá cuando tengo este tipo de variable? Y me dice que va a tener un rango de un volumen 1 a un volumen 2. Me dice que mi volumen 1 va a valer lo que yo tengo acá, 0,07 litros. Y mi volumen 2 va a valer 0,2 litros. Ahora, ¿qué haría para aquello entonces? Tengo que aplicar una integral, ¿no? De un volumen 1 a un volumen 2. Esto es constante, este es constante. Entonces aquí lo que tengo que aplicar es trabajo. ¿A qué es igual el trabajo? Un proceso isobárico. A presión por diferencial de volumen, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso, sí o no? Sí, Bien. Aquí yo ya tengo la presión, lo que tengo que aplicar es el diferencial de volumen, que esto para mí sería mi presión, y para poder integrar y encontrar ese trabajo que voy a requerir, va a ir desde un volumen 1 a un volumen 2. ¿Qué quiere decir? Que todo esto que está acá, para poder integrar, vamos a ponerlo entre paréntesis, eso solamente sería mi presión 1, va a ser esto. Ahí está. Todo esto sería la presión 1 y esto tiene que estar multiplicado por un diferencial de volumen para que sea igual al trabajo. Entonces aquí lo que voy a multiplicar es por diferencial de B. Ahí. Este va a ingresar para este y como para este también. ¿Estamos de acuerdo en eso? sí. Sí, ¿no? Entonces, este para mí va a ser igual a decir mi trabajo 1. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer, esto que es constante sale fuera y me va a quedar solamente dB sobre esto de acá. Y debo integrar de un volumen 1 a un volumen 2. Voy a hacer un poco más desarrollado para que se entienda. Esto. Aquí solamente me quedaría diferencial de volumen. Lo voy a hacer paso por paso. Esto que es constante, este valor, sale fuera de la integración. Va a ser 0,164 sus unidades que va a estar, o si no lo voy a dejar sin unidades y ya luego lo reemplazamos. Por 87.
Kelvin con Kelvin se van. Y esto me va a quedar solamente litros por ATM. Y aquí voy a aplicar integral. La integral del diferencial de volumen sobre el volumen menos 0,0644 litros. Ahí estaría el primero, menos la constante que va a venir acá. Todo esto. Que va a ser 5.4 ATM por litros al cuadrado, que sería el valor constante, multiplicado por la integral del diferencial de volumen sobre el volumen al cuadrado. Y esto ya no iría porque ya lo metí adentro. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí. Sí, Ya. bien. Y esto sí lo puedo determinar yo con la calculadora contable de integrales, ¿cierto? Porque va a ir desde un volumen 1 a un volumen 2, que ya los tengo los valores. Mi volumen 1 vale esto y mi volumen 2 vale esto. ¿Será que puedo tener un valor en ATM? ¿Sí o no? Sí, porque me pareció. Voy a ver si puedo modificar esta parte de acá. Ahí está. Ahí tendría que ir un volumen 2. Hasta desde un volumen 1. Esa sería la integral. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien. Volumen 2. Volumen 1. Y ya lo que haría sería solamente integrar la integral de esto, lo que me dé. Puse una barra de más, creo. Volumen 1. Ahí. Ahora sí. Ese sería mi integral. Este es constante, es un valor numérico. Y la integral de esto aplicaría. Y la integral de esto. Que esto es 1 sobre variable al cuadrado. La integral que voy a aplicar acá. Y esto también. Si no se recuerdan, ustedes aplican su tabla de integrales y van a obtener el valor. O si no, directamente en la calculadora igual lo pueden determinar, ¿cierto? Póngale estos intervalos de 0,07 y 0,2. ¿Cuánto les sale la respuesta? ¿A qué sería igual la integral de esto? Diferencial de volumen sobre volumen al cuadrado. O diferencial de la variable sobre la variable al cuadrado, ¿a qué equivale la integral?
1 sobre la variable, 1 sobre b, 1 sobre el volumen. Ya, entonces lo que voy a tener va a ser esto. Uno sobre b. Y aquí va a ir el rango, ¿no? Esto. Desde un volumen 2 a un volumen 1. Voy a hacerlo este de aquí más grande. Ya. Y lo mismo haría para este otro caso, ¿no? ¿Cuál sería el integral de eso? Que sería igual. Si fuera 1 sobre variable, sería el logaritmo natural, ¿cierto? ¿Tienen su tabla de integrales o no? Sí, logaritmo natural. ¿Cómo sería entonces para eso? No es logaritmo del volumen 1 por logaritmo del volumen 2, del volumen 2. ¿El de acá? Seguro, fíjense que aquí tiene una constante. Si fuera nomás logaritmo de 1 solamente así, simple, sería lo que ustedes están diciendo. Logaritmo del volumen 2 menos logaritmo del volumen 1. Eso sería. Si fuera db sobre b. Pero aquí yo estoy aplicando que es b menos 0,09, que sería una constante. Más o menos que ustedes lo tengan en la tabla, es lo mismo. ¿Qué harían entonces para qué? ¿Qué sería igual? A ver, para que no quede duda, lo vamos a buscar acá.
Ustedes tienen que agarrar y a lo que se parece en su tabla integral le van a asociarlo. No importa si es positivo o negativo, igual lo aplican. Si fuera logaritmo natural, tiene que ser esto. dB sobre B va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de la variable más la constante de integración. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, pues sería tangente. Ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Es 1 por diferencial de B, en este caso, B más la constante, que en este caso nuestra constante que tenemos acá es menos 0,0644 litros, que eso para mí sería igual al valor que tengo acá, que sería el valor de A. ¿Estamos de acuerdo en eso? Fíjense, que sería esto. ¿Saben lo que estoy proyectando, cierto? ¿O no se ve? Sí. Sí, sí. Se ve. Entonces, lo que voy a aplicar es el logaritmo del valor absoluto de todo el denominador. Entonces aquí lo que voy a aplicar es esto. Entonces vamos a poner eso acá. Entonces aquí va a ser logaritmo natural. ¿Dónde está? Aquí lo tengo, creo. Ahí está. Logaritmo natural. Entonces, Ahí al lado del logaritmo. aquí está. Logaritmo natural. Ahí lo que voy a aplicar es lo que yo tengo acá, que sería B menos todo este valor. Entonces aplico eso. Ahí sería B. Incluso no tendría que ir paréntesis. Ahí no tendría que ser logaritmo natural. Ahora sí, aquí va el paréntesis. Del valor que yo tengo, el valor de B, menos 0,0644 litros. Y aquí voy a poner de qué rango hasta qué rango. Lo que hemos visto anteriormente, que sería esto lo que voy a aplicar. Aquí y aplico esto. Desde un volumen 2 a un volumen 1. Y ya está mi integral aplicado. Y ya con esto ya tengo lo que es el trabajo realizado por el cambio de volumen. Entonces lo que voy a aplicar es esto. Y voy a reemplazar. Entonces aquí voy a tener lo mismo. Cuando tengo esto, de un volumen 2 a un volumen 1, ¿cómo sería la aplicación? ¿O cómo la representaría? Por ejemplo, el de acá, ¿cómo sería? Para el primero. 1 sobre el volumen 2 menos 1 sobre el volumen 1. Correcto. Entonces, Ahí por si acaso es negativo. Es menos 1 sobre B. acá, si Sí, es negativo, en ese integral. Ahí se si no es negativo, con el multiplica negativo de positivo. afuera se vuelve positivo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Volumen 2 menos 1 sobre el volumen 1. Ahí está. Ahí está. Entonces ya tenemos ese valor. Ahora, ¿cómo sería para este otro? ¿Cómo sería? Logaritmo del volumen 2 menos el número, bueno, el valor absoluto de todo eso, menos el logaritmo del valor absoluto del volumen 1 menos 0,0644.
¿Seguro? O sea, ahí es el volumen 2 menos 0.0644. Todo ese logaritmo menos el otro logaritmo del volumen 1. Puedo aplicarlo así, Ahí va el volumen 2. pero también puedo aplicarlo de otra manera, ¿eh? ¿Cuál sería la otra manera? Cuando hacían ustedes esto, vamos a hacer recuerdo. Cuando aplicaban logaritmos de A sobre B, ¿a qué era igual eso? Al logaritmo de A más Al logaritmo de A. ¿Qué más? menos el logaritmo de B. Correcto. Entonces, para mí da lo mismo que yo aplique el logaritmo, aquí le ponga B2 sobre B1 sobre lo mismo, ¿cierto? Sí. Entonces, eso es lo que quería llegar con esto. Que da lo mismo que yo coloque esto o esto. Entonces, para mí es más fácil colocar lo segundo. Voy a borrar todo esto y voy a poner fracción. Y aquí vendría el volumen 2 menos 0,0644 litros. Y aquí sería el volumen 1 menos 0,0644 litros. Ahora sí. Y una vez que ya tengo esto, solamente ¿qué tengo que hacer? Reemplazar valores, ¿no? Lo que vale el volumen 2, 0,2 litros. Entonces aquí coloco esto. 0,2 litros. Y el volumen 1 lo que vale es 0,07 litros. Y lo mismo acá. Me va a dar 0,2 litros y 0,07 litros. Listo. Y ya todo es dato. Al ser todo dato, reemplazo y me va a quedar en litros por ATM. ¿Estamos de acuerdo en eso? Este litro con este litro de acá se me queda y solo me queda ATM por litro. Y ese es el valor de mi trabajo 1, lo que salga. ¿Cuánto le va a dar? 380.8530. 380.25. 8530. Ya. Entonces eso me va a dar ATMs por litro. Ahí está. ¿Cómo haría? En la integral de ahí arriba sería positivo, porque sería la integral evaluada en el mayor menos en el menor, digamos, ¿no? Y como es 1, es menos 1 sobre b, y menos con menos así serían positivos, entonces sería 1 sobre 0,2 más 1 sobre 0,07. ¿De qué? Sí, ese de ahí. La integral de acá me tiene que salir negativo, ¿eh? Sí, va a ser ahí. negativo. Como se restan, entonces va a ser positivo. Eso, ¿eh? Exacto. Ya. Este negativo que hice, que tengo aquí, lo multipliqué por este negativo de acá. Claro, lo cambio el negativo de acá
Ah, y pues, después, claro, y mm, después los evalúo. sí. Si no lo hubiera hecho, sería al revés. Aquí sería B1 y aquí sería B2, ¿cierto? Si lo hubiera Sí. mantenido esto. Ahí, ahí. ¿Cómo haría para el segundo, para el inciso B, para el inciso C? Porque solamente encontré para uno, para la temperatura de 87. ¿Qué me faltaría? Para 151 y para 298 grados Kelvin. Entonces tengo que encontrar para estas dos temperaturas más. ¿Se entendió? Pero el procedimiento. Sí, sí, se entendió. Ahí está. Vamos a hacer otro. Eso todo lo dejo pendiente para que ustedes lo hagan. Solamente es el mismo procedimiento. No cambia esto. Solamente lo que cambia es este primer valor de B de 87. Va a ser el otro valor de temperatura. Nada más. Ah, y entonces el valor no sería 380 porque lo saqué mal yo. Sería menos 2056. Menos 2056.6063. Vamos a ver esto. Lo que estás aplicando es el logaritmo de 1 sobre x al cuadrado. O sea, la variable al cuadrado. Aquí lo tengo. No, todo lo mismo. Voy a aplicar esto. Sí, sí, ajá, es que yo me equivoqué al reemplazar con negativo y lo sumé en vez de restar. ¿Cuánto es? ¿Cuánto se salió? Ah, con los datos bien reemplazados sería 990.2179. Ahora sí. Punto 71, ¿no? 2179. 21,79. Sí, ahí es ¿Negativo? positivo. No, no, es positivo, es positivo. Ya. Ahora sí. No sé por qué puso negativo. Es Entonces este positivo. sería mi trabajo 1. Para el trabajo 2 y 3, lo que tengo que hacer es cambiarle la temperatura. En vez de 87 vendría 151, si no me equivoco. Sí, 151. Y para la otra sería 298. Lo mismo, digamos. En pocas palabras va a ser lo mismo. Todo. Aquí cambiaría esto. Aquí sería 151. Creo que es eso, si no me equivoco. Sí, 151. Todo sería lo mismo, excepto esto. Y ya con eso saco el otro valor, solamente cambiando de ese valor. Y lo que le da. Y este sería 2. Ahí sacamos con los mismos valores del volumen, pero a distinto temperatura, ¿no? Correcto. El rango de volumen no cambia, solamente me está diciendo que el desplazamiento va a ser ese. Lo que cambiaría sería la presión, nada más.
Ya solo cambiamos entonces el 87 por 151, ¿no? Sí. Sería 1718. 1000. 718. Punto 65. 66. 6540. Ya, está bien ahí. Ahí está. Y lo mismo sería para el tercero, digamos, cambiaría solamente la otra temperatura. ¿Se entiende, no? ¿Se entendió? ¿O hay alguna Sí. duda? ¿Se entendió? Bien. Vamos a hacer otra entonces. Esto solamente es la parte de las definiciones, de los procesos. Este otro. Me dice este siguiente ejercicio. 81 gramos de 1,3 butadieno, que sería 4 carbonos, 6 hidrógenos. Eso sería esto. Ocupa un volumen de 0,45 litros a una temperatura de 58,7 grados centígrados. Determine la presión ejercida que se utilizará en la ecuación de Van der Waals. Esta es la ecuación de Van der Waals, que lo tengo de color amarillo, cuyo dato me da la presión crítica y la temperatura crítica. Esto no me lo está dando, solamente lo que me da es la temperatura de dato, 58,7, que en grados Kelvin sería igual a 331,7. ¿Estamos correctos en eso? ¿Qué hago para transformar de grados centígrados a grados Kelvin? Fíjense que... Solo sumando. Correcto, le sumo los 273. Entonces 58,7 más 273, ¿cuánto me da? Los 331,7. Aquí está. Entonces ya lo convertí. La masa que me da es de 81 gramos. Me da el volumen que tiene, que es de 0,45 litros, que va a ocupar lo que me está indicando. Entonces, ¿de dónde saco esta presión crítica y esta temperatura crítica? ¿Qué debo hacer? Pues entrar a la parte de las tablas que tenemos nosotros del Cengel y buscar el elemento. Mayormente, si no está acá, te lo da de dato. Pero si no, yo igual lo puedo buscar en las tablas, que sería esta tabla. Más arriba, saliendo la primera parte. Ahí. Esta tabla. Temperaturas del punto, propiedades del punto crítico. Temperatura crítica, presión crítica, volumen crítico. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Buscar el elemento. Me dice que va a tener carbono 4, hidrógeno 6, si no me equivoco. Carbono 4, hidrógeno 6. Vamos a ver si hay eso. Hay carbono 6, hidrógeno 6. Carbono 2, hidrógeno 6. Carbono 3. Ya. En este caso, en este ejercicio, no está acá. Entonces, ya me lo da directo como dato. ¿Ya? Pero en el caso que fuera, por ejemplo, que fuera benceno, ¿cuánto sería su temperatura crítica? Si fuera benceno. $562. ¿Y cuánto sería su presión crítica? $4.92. Correcto. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes van a agarrar y ver si está dentro de este lado. Si es que no me lo da de dato, está acá, en esta tabla. Entonces, por ejemplo, voy a agarrar y voy a hacerlo uno de 0, ¿ya? Voy a agarrar este como base y le voy a cambiar para que sea más práctico. Voy a agarrarlo todo. Mejor.
Y así lo aplicamos todo completo. Voy a hacer uno nuevo. Y de vez de esto, lo voy a cambiar por otra sustancia. Y en este caso va a ser lo que hemos dicho, benceno. Y eso, para que sea benceno, tiene que ser carbono 6, hidrógeno 6. Ahí. Entonces, me da la misma ecuación, me da los mismos valores. Lo que cambia son los valores de presión y temperatura crítica. Entonces, ¿cuánta es mi temperatura crítica para el benceno? Lo que voy a hacer es subrayar, que sería estos valores de acá. Entonces, mi temperatura crítica, 562 grados Kelvin. Y mi presión crítica es 4,92. Ahora, pero no está en ATM. ¿En qué está mi presión acá? Megapascales, ¿cierto? Entonces, como está en megapascales, ¿qué debo hacer? Transformar, ¿no? Esto lo tengo que transformar de megapascales a ATM. ¿Cuánto sería eso en ATM? Vamos a hacer directo. De vuelta voy acá, por si se olvidaron. Un ATM equivale a 101,325 kilopascales. Y yo tengo en megapascales 4,92. ¿Cuánto le daría? Un poquito más grande para que se note. Aquí está. Un ATM a kilopascales. Y yo lo que tengo es en megapascales. Saldría 49,85. ATM. 49,85. ¿Le sale lo demás lo mismo? Yo no estoy corroborando por si acaso. Solamente estoy aplicando lo que ustedes me están dictando. ¿Le sale lo demás lo mismo? Opción, pero con lo que usted acaba de dar, el de un kilopascal es 1 punto tanto, digamos, me salió ese resultado que le acabo Bien. de dar, pero digamos, en esta tabla que tengo sería que me dice que 1 megapascal igual a 9,869 atmósferas, o sea, si multiplico 4,92 por el 9,819 me sale otro resultado que sería 48,5. Ya. Vamos a trabajar con esto, porque con esto el ingeniero se basa porque es el libro base de todo. Aquí están todas las conversiones que vamos a utilizar. ¿Ya? Ok. Para no variar los datos. Ahora sí. ¿Le salieron los mismos valores? ¿Sí? ¿De presión? Ya.
Una vez que ya tengo este valor, ¿qué es lo que hago? Tengo que encontrar el valor de A y el valor de B. Para aplicar eso, mi área universal va a ser 0,082 litros por atm sobre mol grados Kelvin. Está muy bien. Entonces aquí lo que cambiaría sería lo siguiente. Aquí sería, como es benceno, sería 6 acá. Esto sería benceno. ¿Qué sería esto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que sacar? La masa molar aparente. ¿Cuánto me va a dar entonces la masa molar aparente del benceno? ¿Cómo saco ese valor? Fíjense que anteriormente tenía 4 carbonos para que me salga esto, ¿cierto? Lo que tenía entonces era 12 por 4, 48, más los 6 hidrógenos, serían los 54. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sabe de dónde sale este 12 y Sí, este 1? Sí, sí. ¿Sí? sí, sí. Que le enseñé la anterior vez para cuando sacamos Entonces con la... sería la masa. ¿Cuánto sería? 72. 78. 78 más el 6. No, Ya, el carbono sería solo 72, digamos. Claro, sumado más el 6 es 78. Sí. ahí está. Perfecto. Ahora ya saben de dónde sale. ¿Sí? Que ya lo hemos hecho, incluso desde la guía de tareas lo primero. Ahí está. Ahora eso es lo que voy a pasar a dividir primero a la masa que tengo de 81 gramos, que sería sobre 78 gramos sobre mol. ¿Cuánto le da eso? 1.04. Ahí está. Y eso es lo que voy a sacar. El volumen molar es el volumen que yo tengo sobre el número de moles, que sería 1 sobre 1,04. ¿Cuánto le da eso? Estos dos palitos, 0.4. ¿cuánto? 0.4. 43. 0.4. Estos dos palitos que están arriba como exponente significa que es volumen molar, por si acaso. ¿Ya? Tiene dos rayitas. Ahora, ya determiné toda esta parte. Ahora necesito encontrar los factores de corrección para los gases reales. Primero, el factor de corrección debido a la fuerza de atracción entre moléculas, que sería el valor de A. ¿Qué quiere decir? Este valor constante debido al factor de corrección de la presión es debido a la atracción entre las moléculas. Y esta B, que es debido al volumen, es el factor de corrección debido al efecto de repulsión entre moléculas. Esto es para la parte de la presión y esta es para la parte del volumen. Entonces, aplico. A es un valor ya determinado que es 27 por el R universal al cuadrado, por la temperatura al cuadrado, sobre 64 por la presión crítica. Temperatura crítica, presión crítica. Y para B es el R universal por la temperatura crítica sobre 8 por la presión crítica, que esto está dado en tabla. Entonces vamos a determinar esos valores. Fíjense, 27,64 son valores constantes, lo que cambia solamente es la temperatura crítica y la presión crítica. ¿Cuánto es mi temperatura crítica para este ejercicio? 562. Entonces anoto ese valor. ¿Y cuánto es mi presión? 49,85. ¿Cuánto me da el valor de A? ¿Cuánto me da el factor de corrección debido a la fuerza de atracción?
0.39. 0,39. Ya tengo el valor de A. Lo mismo voy a hacer para el valor de B. El universo se mantiene, la temperatura es diferente, que es 562. Y la presión crítica también cambia, ¿no? 49.85. ¿Cuánto me da el valor de B? Que es el factor de corrección debido al efecto de repulsión. $0.1156. Ahí. Y luego de eso, ya que tengo mi factor de corrección debido a la atracción y debido a la repulsión, voy a encontrar, aplicando la ecuación de Van der Waals, la presión. Entonces, copio el número de moles. Fíjense que el número de moles es 1.04. Sería 1.04. El R universal, 0,082 litros por atm sobre mol grado Kelvin, por la temperatura que me está dando, que es la temperatura de 331.7 grados Kelvin, sobre el volumen que me da, que es 0,45 litros, el número de moles, que sería 1.04, el valor de B, que sería 1,11, ¿sí? Aquí. ¿Cuánto? ¿A los demás les sale lo mismo? Sí, eso sale, ¿no? Ya. Me salió lo que dije hace rato. Y pues sí, mis datos los puse igualito como los puso usted. 27 por 0.082 por 562 Dividido, dividido entre 5 por 49.85. ¿lo elevaste al cuadrado a ambos términos? Si cierto, no le da al cuadrado 1. Con Ya, ahí. razón. Ya lo No puse puede variar mucho del valor que estaba antes. Fíjense que el anterior era 11. A 0, algo y sí, este es el correcto. Bien, ahora sí. Entonces, Sí, ahora sí me salió lo mismo. ahora, entonces aquí va a ser 17,97, que es directamente el valor de la fuerza debido a la atracción, que es el valor, en este caso de A, por el número de moles, que sería 1.04, 0, al cuadrado sobre 0,45 litros. Ahí está. Reemplazo y voy a tener la presión, lo que me salga, que es mi presión real. 19.49. 19.49. ¿A todos les sale lo mismo? ¿Sí? Sí. Bien. Hasta aquí, ahí acaba ese ejercicio, por si acaso. ¿Hasta aquí se entendió o hay alguna duda? Seguía, ¿no? Directamente entro con el tipo de sustancia
Encuentro la temperatura crítica y la presión crítica, el volumen que me da de dato, me da la temperatura de dato, me da la masa y me pide la presión. Aplicando la ecuación de Van der Waals, lo que tengo que despejar es la presión real. Esto que está aquí multiplicando pasa a dividir y esto que está sumando pasa a restar. Necesita encontrar el valor de A y de B, que son los factores de corrección debido a la atracción y la repulsión. El R universal es un valor constante. Determino la masa molar aparente del benceno, que sería 78 gramos sobre mol. Encuentro el número de moles, que sería la masa sobre la masa molar o peso molecular. 81 sobre 78 gramos sobre mol me da 1,04 moles. Y el volumen molar es el volumen absoluto sobre el número de moles, 0,45 litros sobre 1,04 mol. Y le va a dar 0,43 litros sobre mol. Para los factores de corrección, solamente tengo que reemplazar las ecuaciones por los valores correspondientes. 27 por el R universal por la temperatura crítica, ambos al cuadrado, sobre 64 por la presión crítica. Entonces mi valor de A va a ser igual a 27 por 0,082 litros por atm sobre mol grados Kelvin al cuadrado, que sería el R universal, por la temperatura crítica del benceno, que sería 562 grados Kelvin al cuadrado, sobre 64 por la presión crítica del benceno, es 49,85 atm. Y le va a dar el valor de A, 17,97 litros al cuadrado por atm sobre mol al cuadrado. Y hago lo mismo para el factor de corrección debido al efecto de repulsión entre moléculas, que sería el valor de B. El R universal por la temperatura crítica sobre 8 por la presión crítica. Entonces voy a tener 0,082 litros por atm sobre mol grados Kelvin por 562, que es la temperatura crítica, sobre 8 por la presión crítica, 49,85 atm, y le da este valor de 0,1156 litros sobre mol. Para determinada presión, aplico la ecuación de Van der Waals y reemplazo los valores. Número de moles, 1,04 mol, R universal, 0,082 litros por atm sobre mol grados Kelvin, la temperatura de datos, 331,7 grados Kelvin, sobre el volumen de datos 0,45 litros menos el número de moles 1,04 mol por el valor de B, que es la constante debido a la repulsión, 0,1156 litros sobre mol menos 17,94 litros al cuadrado por atm sobre mol al cuadrado, que es el valor de la constante debido a la atracción, por el número de moles 1,04 al cuadrado sobre el volumen de datos 0,45 litros elevado al cuadrado. Y le da esta presión 19,49 atm. ¿Se ha entendido? ¿O hay alguna duda? Sí, se entendió. En A y B, esos valores de 27 y 64 ya son constantes. Sí, son constantes. Por eso lo marqué con 27, color amarillo acá. Esto es la fórmula general para cualquiera, para encontrar el valor de la constante de tanto de atracción como de repulsión, que son los factores de corrección, debido a la atracción, debido a la repulsión. Este 8 es constante, igual. Esta es la ecuación general para aplicar A, para los gases reales. ¿Está bien? ¿Le explicó eso el ingeniero, ¿no? La parte teórica. ¿Sí? Disculpe, A es atracción y B es repulsión. Sí, aquí está. Factores de corrección debido a la fuerza de atracción entre moléculas. Sería esto. Esa sería su ecuación. Y el factor de corrección debido al efecto de repulsión entre moléculas sería esto. Ahí está. Y solamente reemplazar la fórmula.
¿Se entendió? Sí, se entendió. Perfecto. Esto ya le explicó al ingeniero, ¿cierto? En teoría. Creo que No sé, no. yo no entro a clase. Creo que no. No, aún. Bueno, no sé si habrán ya las clases o las dos últimas. Yo no he entrado. Ya. Esto sí, igual se le expliqué en la anterior clase en un video, ¿verdad? Solamente la parte de acá, la parte de los gases real. Sí, este video justamente va a subir los videos, bueno, así, Sí, se de lo la voy a toxicidad. subir para que lo tengan todo esto. Igual esto de Por aquí, el favor. ejercicio lo voy a pasar en PDF para que lo puedan ver. Bien, ahora vamos otra vez de vuelta arriba. Este es el ejercicio que estaba inicialmente, ¿no? Este caso es butadieno, carbono 4, hidrógeno 6, los mismos datos. La presión crítica para el butadieno es 42.7 atm y la temperatura crítica 425 grados Kelvin. Me da los mismos datos de volumen, temperatura, la masa. Son las mismas ecuaciones para encontrar la constante de atracción y de repulsión. Encuentro el butadieno, la masa molar, que sería 54 gramos sobre mol, y divido 81 entre 54, mi número de moles es 1.5 moles. El volumen molar es el volumen absoluto sobre el número de moles, 0,45 litros sobre 1.5 mol, me va a dar el volumen molar 0,3 litros sobre mol. Encuentro los factores de corrección tanto para la atracción como para la repulsión. Va a ser 27 por el R universal al cuadrado por la temperatura crítica al cuadrado sobre 64 por la presión crítica. Entonces reemplazo 27, el R universal 0,082 litros por atm sobre mol grados Kelvin elevado al cuadrado por 425, que es la temperatura crítica, grados Kelvin elevado al cuadrado, sobre 64 por la presión crítica, que sería 42.7 atm. Y le da que la constante de atracción de corrección que va a tener es de 11,99 litros al cuadrado por atm sobre mol al cuadrado. Y la constante de repulsión es R universal por la temperatura crítica sobre 8 por la presión crítica. El R universal 0,082 litros por atm sobre mol grados Kelvin por la temperatura crítica 425 grados Kelvin sobre 8 por 42.7 atm. Y le va a dar que la constante de repulsión es 0,1 litros sobre mol. Aplico la ecuación de Van der Waals y voy a tener que esto va a ser igual al número de moles por el R universal por la temperatura sobre el volumen de datos menos el número de moles por el factor de corrección debido a la repulsión menos la constante de factor de corrección debido a la atracción por el número de moles al cuadrado sobre el volumen de datos al cuadrado. Reemplazo. Número de moles 1.5. R universal 0,82 litros por atm sobre mol grados Kelvin por la temperatura de datos 331.7 grados Kelvin sobre el volumen 0,45 litros menos 1.5 moles, que es el número de mol, por el factor de corrección debido a la repulsión 0,1 litros sobre mol menos el factor de corrección debido a la atracción 11.99 litros al cuadrado por atm sobre mol al cuadrado por el número de moles al cuadrado, que sería 1.5 moles al cuadrado, sobre el volumen de datos al cuadrado, 0,45 litros elevado al cuadrado. Y me va a dar que la presión es de 2.77 atm. ¿Le sale ese valor? ¿Le salió?
Sí, sale lo mismo. Fíjense que esta aplicación es simple, seguir los pasos, seguir los fondos. Vamos a ver otro. En este otro me dice, para cierto gas Van der Waals, las constantes son A, 6,69 litros al cuadrado por ATM sobre el mol al cuadrado, y B, que es la constante de propulsión, 0,057 litros sobre mol. María Purísima. Bien, ¿qué es lo que debo hacer en este caso? Lo que me pide es hallar el trabajo máximo reversible de 2 moles de gas que expande desde 4 hasta 40 litros a 300 grados Kelvin. Hallar la variación de energía interna y el calor en este proceso. De dato yo tengo el valor de A, que es el factor de corrección debido a la atracción, y B, que es el factor de corrección debido a la repulsión. Tengo el número de moles, que es dato. Tengo el volumen inicial de 4 litros y el volumen final de 40 litros. Y la temperatura en cual se va a encontrar es a 300 grados Kelvin. Me pide el trabajo, la variación de energía interna y el calor. Y yo recuerdo que el trabajo va a ser igual a presión por diferencial de volumen, de un volumen 2 a un volumen 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Sí. Ahora, la ecuación de Van der Waals es esta. Presión más el factor de corrección debido a la presión, que sería el factor de corrección debido a la atracción por el número de moles al cuadrado sobre el volumen al cuadrado, por el volumen de datos menos el factor de corrección debido al volumen, que sería el número de moles por el factor de corrección debido a la repulsión. Va a ser igual al número de moles por el N universal por la temperatura. Entonces, esto que está aquí multiplicando pasa a dividir, y esto que está sumando pasa a restar. Y ya tengo mi ecuación. Entonces, reemplazo 2 en 1, que es lo que habíamos hecho al inicio del primer ejercicio. Y voy a tener el trabajo de 1 a 2, como lo tengo acá. Y esto lo voy a meter dentro, ¿no? El R universal, el número de moles son constantes, igual que la temperatura, y me va a quedar dB sobre el volumen menos el número de moles por el factor de corrección debido a la repulsión, desde un volumen 1 a un volumen 2, menos la constante de atracción que va a tener el factor de corrección debido a la atracción por el número de moles al cuadrado, la integral de diferencial de volumen sobre el volumen al cuadrado, de un volumen 1 a un volumen 2. Fíjense que es lo mismo, repetitivo. Aquí lo voy a aplicar el logaritmo natural de esto, que va a ser desde un volumen 2 a un volumen 1, lo mismo acá. Este negativo que está acá hace que se vuelva positivo este. Y aquí pasaría como una división, desde un volumen 2 sobre un volumen 1. Y lo mismo acá, ¿no? 1 sobre volumen 2 menos 1 sobre volumen 1. Fíjense que es lo mismo que hicimos al inicio. Y aquí solamente tengo que reemplazar para poder determinar. Número de moles, 2 moles. El universal, 0,082 litros por ATM sobre mol grados Kelvin. La temperatura, 300 grados Kelvin, que es de dato. Logaritmo natural desde el volumen 2, 40 litros, menos el número de moles, 2 moles, por la constante de repulsión, 0,057 litros sobre mol, sobre el volumen inicial, 4 litros, menos 2 moles por 0,057 litros sobre mol, más la constante de atracción que va a tener, que es de 6,69 litros al cuadrado por ATM sobre mol al cuadrado, por el número de moles, que serían 2 moles al cuadrado, por, entre paréntesis, 1 sobre el volumen 2, que es 40 litros, menos 1 sobre el volumen 1, que es 4 litros. Y le va a dar esto, que el trabajo va a ser igual a 108,55 ATM por litro, y lo quiero llevar a calorías.
en un ATM por litro equivale a 24.22 calorías. Y le va a dar que va a ser igual a 2629,04 calorías. ¿Me dicen si les sale ese valor? Sí, sale eso, Inge. Ahí, Sí, ahí está. Una vez que tienen eso, encuentran la variación de energía interna. ¿Cómo hago para encontrar esa variación de energía interna? Para empezar, más exquisito. Primero, voy a hacer lo siguiente. En la variación de energía interna, voy a aplicar que es igual al número de moles por la capacidad calorífica volumen constante por la diferencial de temperatura más la derivada de la energía interna con respecto al volumen a una temperatura por diferencial de volumen. Esta parte de acá va a ser 0. Lo que me queda, que la variación de energía interna es igual la derivada de la energía interna con respecto al volumen en función de la temperatura por diferencial de B. Ahora, ¿qué es lo que voy a tener entonces acá? Que determinar. En este proceso que yo tengo acá, fíjense, ¿qué me dice? Allá el trabajo reversible de 2 moles que se expanden de 2 a 4, de 4 hasta 40 litros a 300 grados Kelvin. ¿Qué están viendo ahí? ¿Qué pasa con la temperatura? mantienen constante. Se mantiene constante, muy bien, correcto. Entonces, al mantenerse constante, ¿qué es lo que va a pasar acá? Aquí me dice número de moles por diferencial de temperatura. Sería una variación. ¿Varía la temperatura, sí o no? No, No, esto se vuelve 0 entonces. Eso es lo que me está indicando. Por eso queda solamente esta parte de acá. Ahora, lo siguiente. ¿Qué hago para poder seguir por esta parte? Para determinar que esta es la relación, la que hay. Que tengo que derivar la energía interna con respecto al volumen, por diferencial de volumen, en función de la temperatura. Entonces, voy a derivar esto. Si yo agarro y derivo esto con respecto al volumen, esto de acá, ¿qué me queda? O supongamos que voy a derivar con respecto a la temperatura. Derivan la presión con respecto a la temperatura. Lo voy a hacer un poquito más para que se vea. Si yo derivo esto con respecto a la temperatura, ¿aquí hay variable de temperatura, sí o no? no, No. ¿Derivada de una constante? cero. 0. Entonces esto también es 0. Y aquí, si derivo con respecto a la temperatura, ¿qué me queda? A ver, no creo que se hayan olvidado. Derivada de cálculo 1. Sería lo mismo, pero la tengo. Sería lo mismo, pero sin la temperatura, ¿no? Porque esto sería 1. Entonces sería el número de moles por el L universal sobre el volumen menos el número de moles por la constante o el factor de corrección debido a la repulsión. Y esto es lo que tenemos acá, que estoy derivando la presión con respecto a la temperatura en función del volumen. Ahí está. Ahora, yo con esto voy a partir lo siguiente. Ya tengo esto como dato. Ahora lo que voy a hacer es lo otro. Lo que yo voy a aplicar acá es la derivada de la energía interna con respecto al volumen en función de la temperatura. Entonces, debo derivar esta energía interna que tengo acá en función
del volumen. Entonces, ¿qué voy a aplicar entonces para aquello? Lo que me indica la derivada de la energía interna, por si acaso no lo tiene, con respecto al volumen en función de la temperatura, es la temperatura por la derivada de la presión con respecto a la temperatura en función del volumen, menos la presión que yo voy a tener real. En este caso, este valor ya lo tengo. Diferencial de P sobre T es esto, lo que acabamos de derivar. Esto va a venir a multiplicar a esta temperatura. Y le voy a restar a la presión inicial que yo tenía, para poder reemplazar acá. Si yo agarro eso, ¿qué es lo que va a pasar? Esto. Voy a tener temperatura, esto lo voy a reemplazar acá, número de moles por el R universal por el sobre el volumen, número de moles por el factor de corrección debido a la repulsión, menos todo esto, número de moles por R universal por la temperatura sobre el volumen, menos el número de moles por la constante de repulsión, menos la constante de corrección debido a la atracción, número de moles al cuadrado por el volumen al cuadrado. Esto con esto se va a volver lo mismo. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? Solamente que este es positivo y este es negativo. Sí, Y este menos por este menos se va a volver positivo, ¿cierto? Este menos por este. Sí. Y me queda la constante de atracción por el número de moles al cuadrado sobre el volumen al cuadrado. Y eso lo voy a reemplazar recién acá por el diferencial de volumen. La constante de atracción y el número de moles son constantes, sale fuera. Y me queda diferencial de B sobre B al cuadrado, entero desde un volumen 1 a un volumen 2. Esto sale como negativo, 1 menos 1 sobre B, de un volumen 2 a un volumen 1. Lo mantengo el negativo afuera y va a ser 1 sobre el volumen 2 menos 1 sobre el volumen 1. Y me va a dar la constante de atracción menos 6,69 litros al cuadrado por ATM sobre el mol al cuadrado por el número de moles al cuadrado, que sería 2 moles al cuadrado, por 1 sobre 40 litros menos 1 sobre 4 litros. Y le va a dar este valor de 6,02 ATM por litro. Y yo sé que un ATM por litro equivale a 24,22 calorías. Y le va a salir 145,83 calorías. Me dicen si le sale ese valor. $145.8 exacto, más o menos. Ya. ¿A lo demás le sale igual? ¿Sí? me sale 145, 80, 44, 80, 44. Es lo mismo. Como es pequeña la diferencia, da lo mismo que le hubieran puesto 145,8. No pasa nada. Y luego para encontrar el calor, lo que van a aplicar es la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados, que me dice calor menos el trabajo igual a variación de energía interna. Este trabajo que está con negativo pasa al otro lado con positivo y el calor va a ser igual a la variación de energía interna más el trabajo. La variación de energía interna yo lo tengo de dato, que sería ese valor, 0,8044 calorías más el trabajo. Y el trabajo yo lo tengo acá, 26,29, 2629,04. Y ya voy a tener el calor. Me dicen cuánto le sale. $2,774.84.
Y ahí tú, ahí acaba el ejercicio. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda hasta acá? Por ejemplo, ¿de dónde nace esto? Es la condición de la energía interna con las capacidades caloríficas, lo que tengo que encontrar. Esta es una deducción física, se puede decir, una representación de las ecuaciones con derivadas integrales o de expresión matemática, que es equivalente a la energía interna. Como no cambia de temperatura, este es cero, porque la temperatura permanece constante. Y cuando derivo esto en función de la temperatura, esto es cero. Y eso es lo que hemos explicado acá. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? Si hay duda, pregunta nomás sin pena. Yo tengo una duda aquí. Para utilizar la ley de la termodinámica en un sistema cerrado, ¿cómo vamos a saber si es cerrado? ¿No lo va a decir el ejercicio? Primero, yo le voy a hacer una consulta y ustedes quiero que me respondan. ¿Qué es lo que estoy aplicando con la ecuación de Van der Waals? ¿Para qué aplico? ¿Para qué tipo de sustancia? Deberían responderme fácil. Sí. ¿Qué tipo, qué es lo que estamos haciendo ahorita? ¿Qué tema estamos haciendo? Gases reales. Es un gas. ¿Sí? Ahora, si es un gas, ¿será que el gas lo puedo mantener en un recipiente abierto? No, ¿Por qué? No, A ver. no se, porque se expande y se sale, se va. se Es perdería. volátil, ¿cierto? Se va Se a ir, pierde. se va a mezclar. Por ejemplo, si ustedes agarran la garrafa, que es un gas, abren su garrafa, ¿será que el gas se mantiene en la garrafa o se vacía? ¿Cómo dijo? Se Si vacía. ustedes abren la garrafa, realmente, al ambiente, ¿será que se queda el gas nomás ahí retenido en la garrafa? Se vacía. Se vacía, se mezcla con el ambiente y va a estar por un rato en mayor proporción hasta que va a llegar un punto que la proporción va a ser menor, digamos, porque en el aire hay un montón de mezcla de gas, hay oxígeno, hay nitrógeno y demás, en distintos porcentajes, ¿cierto? Entonces en sistemas abiertos no nunca van a aplicar en gas, los gases solamente voy a trabajar para sistemas cerrados. Solamente en el caso que sea turbina o lo demás, pero solamente toma un volumen de control, pero todo el sistema va a ser cerrado, nunca va a ser abierto. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Sí. Sí, sí. Ustedes primero, antes de las preguntas y eso, traten primero de razonar con criterios básicos. Pónganse como ejemplo básico, así como lo he dado ahorita. Lo mismo. A ver, este otro dice, ¿qué masa de etano habrá en un cilindro de gas cuyo volumen es de un pie cúbico? Si el gas se encuentra a 37 grados centígrados y 2015 psi de presión, mediante la ecuación del gas ideal, encontrar el factor de compresividad Z. Me pide Z en este caso. De datos me dice que es etano. Del etano yo sé que es carbono 2, hidrógeno 6. Entonces, la masa molecular del carbono, ya lo sé también. Y la masa molecular del hidrógeno también lo sé. Y tengo que sacar la composición completa. Si no me sé o no me recuerdo, ustedes tenían esto, la tabla que les mostré.
Si es que en el caso no lo tienen y no recuerdan, usan esta tabla que yo le expliqué la anterior vez, la tabla periódica. Y hemos dicho que en el punto 3, fíjense, es el peso atómico por la masa molecular. En este caso me dice que es carbono e hidrógeno. Hidrógeno vale 1,08. 1,008. Y el carbono lo tengo que buscar. Es 12,011. Entonces tengo que hacer esa suma. ¿Cuánto voy a tener de carbono? 2. Entonces voy a hacer eso. 2 carbono, por lo que vale, que valdría 12,011 más hidrógeno. ¿Cuánto de hidrógeno yo voy a tener? 6 hidrógeno. 6 hidrógeno multiplicado por lo que vale el hidrógeno. 1,008. 1,008. Y le doy igual. Y me va a dar 30,07. ¿Es lo mismo que está acá, sí o no? Sí. Ahí está. Y ya tengo entonces mi valor de la masa molar aparente. El R específico es el R universal sobre la masa molar. El R específico voy a buscarlo para el etano. Si es que no hay, lo puedo determinar. Agarro, busco en la tabla que tenemos de termodinámica. Aquí. Y voy a buscar el etano, si es que está por acá. Ahí está. Y me dice que mi R específico es 0,27,65, que no es nada más que dividir el R universal sobre la masa molar, que sería este valor, 8,31447, dividido entre 30,07. Y le tiene que salir este valor, 0,27,65. ¿Le sale ese valor, sí o no? ¿Sale o no sale? Sí, sale eso, sale eso. Eso ya lo deberían saber porque fue una de las primeras tareas que le di, ¿eh? Entonces, es lo mismo. Ahora, esto de acá, ya lo tengo. Entonces, me dice que tiene un volumen de un pie cúbico. Y yo sé que un metro cúbico equivale a 35,315 pies cúbicos. ¿De dónde saco esto? De acá. Me voy donde dice volumen. Área, aceleración, energía, fuerza, flujo de calor, masa, presión, calor específico, volumen específico. Voy a buscar donde diga volumen. Un metro cúbico equivale a 35,315 pies cúbicos. ¿Se ve? Sí. Entonces, esa es lo que voy a explicar acá. Y me va a dar que es 0,0283 metros cúbicos. ¿Estamos correctos en eso? Sí, sí. Y entonces la temperatura de datos que me da es 37 grados centígrados a grados Kelvin, sería 310 grados Kelvin. Lo que voy a hacer es sumar más 273. Y esta presión que está en PSI lo voy a llevar a kilopascales. En un kilopascal equivale a 1,4504 por 10 al exponente menos 1 PSI. Y le va a dar esto, 13.892,72 kilopascales. Me dicen si le sale ese valor. Sí, sale. Bien.
Aplico la ecuación de los gases ideales, presión por volumen, número de moles, R universal por la temperatura, que también puedo aplicar esta ecuación, presión por volumen, la masa por el R específico, en este caso del etano, por la temperatura. Despejo la masa, entonces esto que está multiplicando pasa a dividir. Presión por volumen sobre el R específico por la temperatura. 13.892,72 kilonewton sobre metro cuadrado por 0,0283 metros cúbicos, que sería el volumen, sobre el R específico 0,2765 kilonewton por metro sobre kilogramo grado Kelvin, por la temperatura de 310 grados Kelvin. Kelvin con Kelvin se van, kilonewton con kilonewton se van, metro, con este metro cuadrado de acá, me queda solamente metro, con este metro también se me va, y solamente me queda kilogramos, y le va a dar 4,59. ¿Me dicen si le sale ese valor? Sí, sale. Ahora, para el factor de corrección de compresibilidad que tiene el factor Z, yo sé que tengo que encontrar la temperatura reducida y la presión reducida. Aquí es igual la temperatura reducida a la temperatura de datos sobre la temperatura crítica. Y la presión reducida a la presión de datos sobre la presión crítica. ¿Tengo la presión de datos? Sí. ¿La temperatura de datos? Sí. ¿De dónde saco la temperatura crítica y la presión crítica? De tabla. De tabla. Acá. Propiedades del punto crítico, temperatura crítica, presión crítica. Busco el etano. Tengo esta temperatura crítica de 305,5 grados Kelvin y la presión crítica 4,48. Los copio y está acá. 305,5 grados Kelvin y 4,48 megapascal. Entonces 310, que es la temperatura de datos, sobre 305,5. Y la presión de datos que me da es 13.892 kilopascales. En megapascales sería 13,89. 13,89 megapascales sobre 4,48, que es la presión crítica, y determino mi presión relativa de 3,101, o presión reducida, temperatura reducida. Me dicen si le salen esos dos valores. Sí, sí. Bien. Y una vez que ya tengo esto, ¿cómo saco este valor de Z? ¿Alguien me puede decir? A ver si me entendieron cuando les expliqué. La anterior clase. Con la fórmula de los gases. No. ¿Qué se ocupaba para sacar eso? Presión, densidad, No. temperatura y la R específica. Te están dándome fórmulas, pero no es fórmula. Ayer tengo otra clase ya. No sé cuándo vamos a tratar. Mientras menos tarden ustedes, porque ustedes son los que tienen que responder, digamos. ¿De dónde sale esto? Para encontrar esto. De la gráfica de Nelson Over. En esta tabla, para los gases reales, ¿se acuerdan que les mostré lo último en la anterior clase? Donde salí. Acá.
Esta. La gráfica de Nelson Mover es esta. Para encontrar Z, lo que tengo que tener es el valor de la presión reducida y el valor de la temperatura reducida. Vamos a hacer un poquito más chico. Ahí, presión reducida, esta línea son de temperatura reducida y estas segmentadas son de volumen reducido. Esto para presiones de mayores a 0 pero menores a 7. ¿Mi presión de cuánto es? La presión reducida. 3,1. No puedo ocupar la de arriba porque solamente me da para menores a 1. En cambio aquí es menores de 7 pero mayores a 0. Entonces sí, cumplo. Entonces voy a tener que usar este. Y voy a buscar de acuerdo a lo que me da de presión. ¿Qué presión me da y qué temperatura relativa me da? Vamos a ver, un poquito centrarlo. Ahí. Lo que me da de presión es el siguiente valor. Vamos a hacerlo con esta gráfica. Vamos a anotar. Y me da. Antes de anotar voy a quitar esto. Presión 3,1 y la temperatura relativa de 1.015. Pongámosle de 1. Entonces, recuerden, temperatura reducida 1, presión reducida 3.1. Ahora, eso es lo que voy a subrayar acá. Busco la presión reducida de 3.1. Sería acá. Fíjense, aquí es 3.0 y 3.5. 3.1, ¿dónde sería? Fíjense que aquí tengo... Un cuadrito. Aquí serían. ¿Hasta qué temperatura? 1. 1. Entonces voy a ir hasta donde choque con la temperatura. ¿Qué es la temperatura de 1? Y de ahí trazo horizontalmente al costado. Ahí. ¿Cuánto sería entonces el valor de Z? 0,44. Ahora sí. ¿No es el mismo valor que hay acá? Sí, sí. ¿Se entendió ahora de dónde sale? Sí, auxiliar. Ahí está. Si quieren sacarle una captura para que sepan de dónde sale, ahí lo tienen. ¿Ya? ¿Se sacaron captura? Sí. Ahora sí. Sí. Ahora con eso No sería 2.5, o sea, 0.42. pueden ponerle también. 42, sí. Por eso da dos cuadritos que sepas, 1, 2, 2,5, digamos, 42. Mucho depende de ustedes de la percepción que tengan, digamos. Yo lo he hecho de esta manera. Ahí lo tengo. Puede ser que haga un poquito más, un poquito menos. ¿Ya? No es siempre exacto, pero no puedo decir que va a ser 4,5 o 5, digamos, 0.5. Y ahí estaría mal, pero va a estar dentro del serrano. ¿Sí? Ya, entonces en el examen es un valor aproximado que podemos poner, digamos, si lo Sí. usamos Traten de hacer lo que sea más exacto, digamos, pero es un más valor preciso. lo más preciso. Ahí está. Ahora sí. Y ya con eso tengo Z. Y al tener Z solamente voy a aplicar la ecuación del gas real. Y de aquí lo que voy a hacer es despejar lo siguiente. M. Me queda Z. Y esto de acá es el M sub I, la masa inicial. ¿Qué es lo que voy a tener entonces que despejar? Que la masa real es la masa sub I sobre Z.
Si quiero la masa subir, esta Z va a multiplicar a la masa inicial. Z por la masa real. La masa es 4,59 y Z es 0,44. La masa que solamente va a llegar hasta comprimir es de 2,2 kilogramos. Eso es lo que me indica. Lo que se va a poder comprimir el gas es hasta este punto. ¿Se entendió? Sí, Ahí está. Eso quería explicarles el día de hoy. Fíjense que ya está todo. Ya saben cómo utilizar la ecuación de Van der Waals, la tabla para encontrar Z. Lo mismo aquí tengo para gas ideal. Esto lo vamos a hacer la próxima clase, si no, igual como repaso. Aquí está un poco de teoría, se lo voy a mandar. Y otro ejercicio. sí, Se lo voy a mandar esto porque son repetitivos, ¿ya? Para que como forma de práctica ustedes lo hagan. ¿Listo? Ok, señor. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego, auxiliar. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. Suba los videos, Auxi. Hoy día lo voy a subir. No tengan pena. Ahorita.